Bueno, bueno, muy bien. Muy buenos días. Buenos días a cada uno de los que nos acompaña cada mañana en estos devocionales y también a lo largo del día. Y buenos días a aquellos de que tal vez hoy están escuchando por primera vez y compartiendo junto a nosotros este tiempo. Compartirles que mi nombre es Cristian Montaldi y bueno, estamos junto a mi familia sirviendo al Señor en Uruguay y tenemos de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hora de Uruguay, estos devocionales en los cuales te invitamos a que puedas sumarte y puedas compartir junto a nosotros, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Estamos estos días viendo la carta de Filipenses, ¿sí? La carta que la escribe desde la prisión el apóstol Pablo a esta iglesia tan especial, ¿no? Tan amada para él, esta iglesia que ha sido parte de su ministerio y que justamente ahora está buscando también animarles en medio de todo el conflicto que él estaba viviendo, ¿verdad? Y la verdad que es, bueno, es conocida como la Carta del Gozo y hay muchas de las cosas que uno ve esa relación fresca, ¿verdad?, del apóstol Pablo con su Señor, con su Salvador, y justamente uno allí entiende, ¿no?, todo el gozo que él podía tener en medio de todo este conflicto, en medio de todo este sufrimiento, ¿sí? Saludamos allí a nuestra hermana María, Angélica, Ana, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y sus familias, y obviamente también sus congregaciones, ¿verdad? El devocional de hoy va a estar en Filipenses capítulo 1, desde el versículo 27 al 30, ¿sí? Y vamos a ver allí acerca de lo que nos desafía, dice que nos comportemos dignamente, ¿sí? Recuerdo cuando, o tal vez le hayas tocado a ustedes, ¿no? Cuando dicen, bueno, vamos a ir a la casa de los tíos, o vamos a ir a la casa de tal o cual pariente, ¿verdad? O no sé, quiero que te comportes bien, ¿verdad? Portate bien, porque si no, cuando regresemos a casa, vas a ver, ¿verdad? Y obviamente, si uno no se había portado bien, o, viste, qué sé yo, no sé, de repente, uy, mamá, esto no me gusta, viste, te comes todo y listo, ¿verdad? Calladito la boca, o no sé, si no te habías portado bien, de repente cuando llegabas a casa, eh, viste, mamá, primero, a veces, mamá o papá, ¿no? A veces te dicen esas mentiras, viste, que uno no sé por qué las termina creyendo. Vení, vení, pasá que no te voy a hacer nada. Vení, pasá, no te voy a hacer nada. Y uno las termina creyendo, ¿verdad? Y allá se viene, ¿no? O las transformaciones que había, ¿no? Como que, bueno, ahora vas a aprender, o cuando te enseñaban a deletrear, ¿viste? Te dije que te, no sé por qué, pero solía suceder, ¿verdad? Pero qué bien que nos hizo, ¿verdad? La educación que nos dieron nuestros padres. Dar gracias a Dios por la vida de ellos. Pero bueno, acá Dios a través de Pablo está invitando a la iglesia a que puedan comportarse de una manera digna. Y ciertamente es difícil, ¿no? Aprender a comportarse tal vez como uno debe en medio de una sociedad tan intolerante, ¿verdad? Donde piden que haya tolerancia, donde te piden que haya tolerancia, pero que son tan intolerantes y que son tan frágiles. Por cualquier cosita se ofenden, ¿viste? Por cualquier cosita su ego se ve tan tocado, ¿no? Tan quebrantado. Es difícil tener que hablar, ¿verdad? Cuidándote de no decir tal o cual palabra, de que todo sea políticamente correcto, o como hablábamos ayer, ¿verdad? Aquí en lo que es Estados Unidos, el peligro que hay de que si aconsejás y toman decisiones equivocadas, ¿verdad? Puedan llegar a demandarte diciendo, no, pero usted me dijo que hiciera tal cosa, o ni que hablar en un proceso de disciplina. Qué difícil que es, pero qué hermoso y qué precioso que es cuando una persona viene a Cristo
y aprende a comportarse de una manera digna, digna de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar una canción, después de eso vamos a leer y orar, y nos metemos de lleno en el devocional de hoy, ¿sí? Enséñame a tormentas enfrentar y firme estar cuando problemas me abruman aquí, donde veré el temor, grandes guerreros llegaron a sufrir, sus corazones quebrantados les hizo sucumbir. Te ruego, Dios, no a mí. Yo tomaré palabra de verdad y espada firme, así será, conociendo tu poder. A la batalla marcharé, viendo a los hombres en el mar, engañados por Satán. Estremece mi alma tu gran compasión, seguro estoy. Yo quiero ser soldado. Amén. Amén. Les voy a invitar a leer Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Creo, Dios, Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti, Señor, para agradecerte, amado Dios, este hermoso día que tú nos has regalado, Señor. Este es el día que tú has hecho, Señor, y nos gozaremos en ti y en el día que tú nos estás dando. Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Pero gracias también por tu palabra, Señor, la cual es viva y es eficaz y es ese alimento que necesitamos. Padre, ayúdanos a someter nuestros corazones, Señor, a tu palabra, a tu guía, a tu consejo. Padre, ayúdanos a que podamos, Señor, tener ese comportamiento digno, ese combatir y ese poder compartir, Señor, el Evangelio. Padre, que seamos dignos de ti, pero también dignos, Padre, de poder sufrir, porque esto es lo que tú has concedido, Señor. Padre, a la hora de acercarnos a tu palabra, sé tú hablando, sé tú retándonos, sé tú desafiándonos, Señor. Y que pueda hacer la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones para que podamos traer cambios, frutos, Señor, que te glorifiquen. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, dice allí que solamente os comportéis como es digno del Evangelio, ¿verdad? Y tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué es el Evangelio? Y sabemos que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación o buenas nuevas de victoria, ¿sí? Buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de victoria. Y la idea es que lamentablemente, hoy por hoy, se ha pervertido tanto el Evangelio
Lamentablemente se ha pervertido, porque ya no es buenas nuevas de salvación, sino que son buenas nuevas de sanación. Y ojo, yo creo que Dios tiene y sigue teniendo el poder para sanar y lo puede hacer, y Él puede hacer lo que quiera, pero, ¿verdad? Hoy ves más personas que van buscando la sanidad de su cuerpo que la salvación de su alma. Y lo cierto es que sanito te podés ir al infierno. Sanito te podés ir al infierno. El evangelio de la prosperidad, ¿verdad? El poder tener y tener y tener, y allí utilizan a Dios, ¿verdad? Como, bueno, dale 100 a Dios y Dios te va a dar 1000, dale 150 a ver cuánto me da, ¿me entendés? No, 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 no. Como prospera tu alma, decía allí el apóstol, y ciertamente qué importante que podamos crecer espiritualmente. O a veces el evangelio de la autoestima, ¿no? Para que puedas, viste, ser exitoso, para que vos puedas, viste, ser, sos muy importante. Y ciertamente, sí, somos tan importantes que Dios, en su gran amor, nos mandó a su Hijo a morir por nosotros, pero no para que nos estemos inflando el ego. Nada que ver, ¿verdad? O de los milagros, ¿viste? Como había uno, ¿viste? Tenés a tu suegra viviendo en casa, venía la noche de milagros, ¿verdad? La sacamos en 2 días. No, no, esas cosas no. Pero también el otro extremo, la perversión, ¿verdad? De una salvación por obras, una salvación que tiene que ver con una religiosidad, que tiene que ver con cumplir, ¿viste? Ciertos requisitos. Una salvación que muchas veces la tienen sujeta a lo que es el señorío de Cristo. Y saben, yo sé que Cristo es Señor, pero cuidado con creer que porque Él es el Señor de mi vida yo voy a alcanzar a ser salvo. El señorío es para los que son salvos. Nunca la salvación ha sido, no es, ni va a ser por obras. Nunca. Ningún tipo de obras. El único requisito que nuestro Señor Jesucristo pone en cuanto al Evangelio y para poder ser salvo es que creamos. Y cuando uno cumple con el requisito de la fe y recibe a Cristo, entonces allí van a venir los resultados. ¿Sí? Y obviamente uno de los resultados tiene que ver con esto, el poder comportarnos dignos del Evangelio. Dice acá que ese Evangelio es de Cristo, y ahí nos habla de la procedencia. ¿Sí? Proviene de Cristo. No hay ninguna iglesia, no hay ninguna religión, no hay ninguna persona que pueda apropiarse, vamos a decir así, el copyright es de Dios, es de Cristo. Pero también podemos pensar, viste, que tiene que ver con esa potencia, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay absolutamente ninguna otra cosa que pueda traer salvación si no es el Evangelio. Por eso es tan perverso el pervertir el Evangelio, porque justamente el Evangelio de Jesucristo es lo que puede llevar a trasladar a una persona del infierno al cielo, de la muerte a la vida, de la potestad de Satanás a la de Dios. Ahora, la pureza del Evangelio tiene que ver con lo que es la persona de Dios. ¿Quién es Dios? La pureza del Evangelio tiene que ver con la pecaminosidad del ser humano, que está perdido, condenado por sus pecados. No es que está un poco mal, no es que tu vida, bueno, mirá, tu vida no anda muy bien, estas cosas que estás haciendo no están muy bien. No, no, la pureza del Evangelio tiene que ver que seas moralmente perfecto, por más que seas tremendamente religioso o seas el pecador más pecador, no importa la cantidad o la calidad de pecados, estamos condenados. El ser humano está condenado al infierno por causa de su pecado. La pureza del Evangelio tiene que ver con esa incapacidad, con esa carencia de poder salvarnos a nosotros mismos. Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La carencia, la incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos
por nuestras buenas obras. La pureza del Evangelio tiene que ver con la obra perfecta del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, sin pecado, que decide por amor subir a esa cruz, cargar con todos nuestros pecados, morir por nuestras transgresiones y resucitar para nuestra salvación, para darnos vida eterna. La pureza del Evangelio tiene que ver también con la responsabilidad del hombre. Hoy muchas personas dicen, bueno, no, mira, no hace falta predicar porque los que son salvos van a ser salvos. No, 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 no. Dios puso en su soberanía la responsabilidad en el hombre. Y es responsabilidad del hombre si recibe o rechaza. Obviamente el anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, pero también Dios sabe de que no todos lo van a hacer. Pero no le podemos echar la culpa, sino entonces el inconverso podría decir, ah, yo no soy salvo porque Dios no quiso, Dios no me quiso salvar a mí. No, no, no. Hay una responsabilidad humana y debemos entender de que eso también tiene que ver con la pureza del Evangelio. Pero acá le dice, bueno, solamente, no es lo único, pero como que es la prioridad, compórtense como es digno, un comportamiento, un conducirse, un caminar, una conducta que tenga que ver con lo que es la conversación, que tenga que ver con nuestro vocabulario. Y entiendo de que vivimos en una sociedad, como les dije, ¿verdad?, donde buscan y profesan tolerancia, ¿verdad?, y son los más intolerantes, o donde se ofenden por cualquier cosita, ¿verdad? Entiendo de que vivimos pero debemos buscar tener un vocabulario que sea correcto. No puede ser nuestro vocabulario, ¿verdad?, una fuente de malas palabras. No pueden salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Debemos que nuestro vocabulario, nuestra vestimenta, de vestir de una manera digna de nuestro Señor Jesucristo. Vestir de una manera digna, ¿verdad? Tener cuidado de qué es lo que estamos transmitiendo, hacia dónde estamos guiando las miradas de otros, ¿verdad? Alguien dijo que si nuestra vestimenta hace que las personas guíen nuestra mirada hacia otra parte que no sea nuestra cara, entonces debemos revisar cómo está haciendo. Nuestra vestimenta, nuestro vocabulario, nuestros valores, las convicciones. Debemos ser sabios y caminar de una manera que sea digna. En este caso habla del Evangelio, en otros casos, como en Romanos, Pablo exhorta a que nos comportemos como es digno de los santos, o como es digno del Señor, o como es digno de nuestra vocación, que tengamos un andar digno de Dios. Debemos vivir de una manera que sea digna, no de una vida religiosa, sino de una relación viva, íntima, diaria, profunda con nuestro Señor Jesucristo. Que se vea el fruto del Espíritu Santo, que se vea que hemos estado con Él. Pero dice que ese comportamiento, dice, para que sea que vayas a veros o que esté ausente, oiga de que estáis firmes. Muchas veces, ¿verdad?, caemos en el error de, bueno, si está papá o está mamá, nos comportamos de una manera, cuando ellos se van de otra. Y a veces eso se va trasladando, ¿viste? Bueno, si está el maestro en la escuela o no está en el aula, ¿verdad? Entonces me comporto de una manera, cuando se fue el maestro del aula, ¡fum!, se ve, ¿viste?, cómo empiezan a hacer las cosas. Y después eso se traslada, ¿viste?, bueno, a la iglesia, si está el pastor o no. Pero el Señor está siempre. No podemos dejar que nuestro comportamiento sea uno cuando el responsable está, y cuando no están somos de otra manera. No sé cómo estará siendo, ¿verdad?, decir, tu comportamiento, tu asistencia ha sido muy difícil este último año y medio, ¿verdad? Pero recuerdo, ¿verdad?, una persona llamándome, una hermana, y me dice, pastor, quiero que estés tranquilo, nosotros estamos levantándonos, ¿verdad?, a horario, allí tenemos nuestro devocional, desayunamos, ¿verdad?, se preparan y nos sentamos allí en la sala, ¿verdad?, y nos conectamos a
a las reuniones de la iglesia como si estuviéramos en la iglesia. Y qué importante, qué importante. Bueno, si ya está la posibilidad de poder volver a congregarte con todos los cuidados, hacelo, hacelo, pero también pensemos en que el comportarse como es digno del Evangelio también tiene que ver con ir aún más allá de los riesgos normales que puede haber. Dice que se mantengan firmes, tiene que ver con un término militar de no retroceder, firme, y tal vez en algunas películas lo hayan visto, ¿verdad? Firme, firme, no retrocedan, no que firmen, sino que se mantengan allí, sin retroceder. Y qué importante que en las convicciones, en los valores, en lo que son aquellas decisiones que hemos ido tomando bajo la guía del Señor, podamos mantenernos justamente firmes, ¿verdad? Pero no solamente le habla acerca de comportarse, sino dice que combatáis, combatáis unánimes, unánimes. Judas, en el capítulo único que tiene, ¿verdad? Allí, en el versículo 3, dice así, Judas no el que lo traicionó, ¿verdad? Sino el hermano de nuestro Señor Jesucristo, luego termina conociéndole, ¿verdad? Dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente, combatir. Obviamente las armas de nuestra milicia y el estilo de batalla no es agarrar armas, ¿verdad? Y salir a combatir y a matar y a disparar, no tiene nada que ver con eso. Las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Vamos a decir así, tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada, ¿sí? Pongámonos la armadura, pero entendamos de que en esto de ir llevando el Evangelio, estamos en medio de una batalla espiritual y el diablo no juega a ser diablo y va a buscar un montón de estrategias y nos llama el Señor a que no ignoremos sus maquinaciones porque Él más bien busca y tira a matar. Él vino a matar, hurtar y destruir. Y acá dice, bueno, primero dice unánimes, después dice nada intimidado, pero también dice que se nos ha concedido a nosotros que podamos padecer por Él. Y estas palabras me hacen pensar, por ejemplo, cuando habla de unánimes, me hace pensar en lo que es el ejército. Cuando habla de combatir, de ese pelotón, de ese cuerpo de Cristo. Unánimes. Y entiendo de que el diablo está queriendo, ¿verdad?, usar el ecumenismo, ¿verdad?, la unidad sin importar la verdad. Pero acá habla unánimes en un mismo espíritu y tiene que ver con esa decisión, vamos a decir, cuando aparece espíritu con minúscula, tiene que ver con nosotros, con esa decisión personal de estar unánimes, pero tiene que ver con la fe del Evangelio, tiene que ver con la verdad. Hoy, lamentablemente, muchos se unen sin importar, ¿viste? ¿Qué es lo que creen en cuanto al Evangelio? ¿Qué es lo que creen en cuanto a la palabra? ¿Qué es lo que creen en...? No. Esa unidad tiene que ser, para que sea realmente una unidad, tiene que ser en la verdad. Pero tiene que haber una disposición personal de estar unánimes allí. Cuando habla de no intimidados, la palabra ahí es romenai. Es una palabra en griego que la palabra tiene que ver con asustado, tiene que ver con aterrorizado. No estemos aterrorizados, no estemos intimidados. ¿Cuánta gente se ha paralizado por el miedo? Yo sé la pandemia, yo sé todo, pero saben, ha habido una campaña y muchas personas, el peor virus que están viviendo hoy, no tiene que ver con el COVID o con todas sus alteraciones o cómo viene tuneado. Tiene que ver cómo se han paralizado con el miedo. Dice, no intimidados, y eso tiene que ver no ya con el cuerpo, sino que tiene que ver con el corazón. Nuestro corazón, que pueda tener el valor de parte de Dios. No nos intimidemos, que podamos tener el fervor de parte del Señor.
pero también dice padecéis, o que padezcáis, y acá tiene que ver, creo, lo puse yo, si bien uno padece, vamos a decir así, como en este caso estaba pasando a Pablo, ¿verdad? Estaba padeciendo por persecuciones, por torturas, por prisiones, y bueno, aún por martirio, pero creo que tiene que ver mucho con nuestra cabeza. Tiene que ver mucho con nuestra cabeza, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, pero creo que empieza en la cabeza. Porque acá le dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, y habla de salvación, creer en Él, y qué bendición, ¿no? El poder creer en Cristo y la salvación y el perdón y la vida eterna y la esperanza, pero dice, sino también que padezcáis. Entonces habla de que es parte de la gracia de Dios la salvación, pero es parte de la gracia de Dios también el sufrimiento, que padezcáis. Y uno no ve, ¿verdad? En su instinto de supervivencia, más bien tendemos a huir del peligro, ¿verdad? No ve al sufrimiento como algo que sea parte de la bendición, más bien como, bueno, no es la voluntad de Dios que yo sufra. Y buscan cómo salir de allí y a veces salir de una mala manera. Entiendo que es difícil, pero entiendo también de que muchas veces no entendemos de que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios y a veces personas terminan haciendo concesiones de manera equivocada. Dice que combatáis en medio de una batalla, en medio de una lucha. ¿Te imaginas como soldados, vamos a decir así, de tu país, de tu ejército? Hay personas que son de México, otras de Uruguay, bueno, de Costa Rica no hay ejército, ¿verdad? Hay también nuestra hermana de Argentina, nuestra hermana de Nicaragua. Imagínate en el ejército, te convocan, te llaman, ¿verdad? Vamos a la guerra y ¡pah! Explota la primer granada. Ah, no, si van a estar jugando rudo así, yo no juego más, me vuelvo a casa. No, los soldados van totalmente convencidos y compenetrados de que dan su vida. Vivamos, va a haber montones de persecuciones, va a haber un montón de problemas, va a haber un montón aún tal vez de prisiones y torturas, pero que sean por vivir de una manera digna. Hablábamos con un hermano, con el pastor Ramón hace días atrás, Mateo capítulo 5, dice así, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, obviamente, bienaventurados, o sea, doblemente feliz, cambiar nuestra forma, por eso le puse cabeza, cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y doblemente feliz cuando esto sea mentira, pero cuando os vituperen y os persigan, si es por causa de Cristo. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ah, no, es que miramos muchas veces las cosas terrenales. No, dice, el galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero saben, el apóstol Pablo le dice también allí, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y hace referencia al pasado, y que ahora oís que hay en mí, y hace referencia al presente. En el pasado los filipenses saben lo que el apóstol Pablo sufrió, ¿verdad? Cuando estaba fundando la iglesia allí en Filipo. Sabe, ¿verdad? El problema y la revuelta que se armó, la afrenta que tuvo que justamente enfrentar, vivir por causa de haber liberado, ¿se acuerdan? A aquella muchacha que tenía ese espíritu inmundo y que le echó a perder el negocio y cómo armaron toda esa revuelta y los terminaron metiendo presos, ¿verdad? Cómo los torturaron. Pero ellos saben también, los filipenses, lo que Dios hizo en medio de todo eso, lo que Dios usó todo eso. Lo que ahora oís que hay en mí tiene que ver con esas prisiones que él estaba sufriendo. Las prisiones y la cárcel, ¿verdad? Y todo lo que él estaba padeciendo. Y ellos saben y escucharon. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Pero, ¿sabes?
este mismo conflicto, Pablo está queriendo que ellos lo puedan vivir, ¿sí? Lo puedan vivir, pero no lo van a vivir si no se comportan, si no combaten, pero si no comparten el Evangelio. Hermanos, no esperemos de que nos persigan, no esperemos tener, vamos a decir, padecimientos, si no compartimos, si no vivimos de una manera digna. Y debemos entender aún que también Pablo dice, bueno, habéis visto, oís que hay en mí, pero también los que puede llegar a ver, porque él dijo que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, por vida o por muerte. Y ciertamente la historia, vamos a decir extrabíblica, nos habla de que Pablo también terminó muriendo torturado, martirizado, por vida o por muerte. Quiera Dios que podamos vivir de una manera que podamos ser dignos de ser vituperados o de ser, y no estoy hablando de tener una actitud de un, ¿cómo le llaman? De un masoquista espiritual, no, pero que podamos valorar de tal manera a nuestro Señor y la salvación y el perdón que tenemos en Él, que podamos vivir como es digno del Evangelio, digno de nuestro Señor. ¿Sí? Hermanos, que tengan una excelente jornada, ¿sí? Y espero en el Señor de que esta palabra haya sido de tanto ánimo y aliento para tu vida como lo ha sido para la mía. Pero también a aquellos que todavía no tienen a Cristo. Saben, hay muchos que lamentablemente están sufriendo por un evangelio pervertido. Y no solamente están sufriendo acá, van a sufrir en la eternidad. Porque un evangelio pervertido no salva a nadie. Quiera Dios que hoy pueda ser día de salvación, pero también día de tomar decisiones, ¿verdad?, que nos lleven a un comportamiento más digno. Con algunos nos vemos esta noche en la última clase de consejería bíblica. De paso ya paso el chivo y el anuncio. El próximo mes, en agosto, vamos a estar teniendo ministerio juvenil. Les invito, ¿verdad? Si vos decís, mira, yo ya no estoy trabajando con jóvenes, bueno, te invito a que invites a alguien que sí lo esté haciendo o que quiera hacerlo, y si no, que también te sumes a las clases, ¿verdad? La estamos teniendo por Zoom, de 7 a 9, horario de Uruguay, es gratis, pero también para que puedas comprender un poco más o también puedas tener alguna herramienta para aconsejar a alguien que esté trabajando en el Ministerio Juvenil o que tal vez puedas adaptarlo al ministerio que estés realizando para el Señor en tu iglesia, ¿sí? Y con otros, bueno, nos vemos mañana a las 9 de la mañana para seguir con los devocionales en la carta de los Filipenses. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, te ruego por mi vida, por la de mi familia, Señor, la de la iglesia, la de cada uno de tus hijos, Señor, que nos reunimos cada mañana a poder tener estos devocionales, Señor. Padre, sé tú trabajando y tratando con nuestros corazones, con nuestra mente, Señor, con nuestras vidas. Queremos realmente vivir vidas que sean dignas de ti, dignas del Evangelio. Padre, que podamos tener un caminar, un comportamiento, que nuestras conversaciones, Señor, que nuestro corazón, Padre, ayúdanos a poder entender de que estamos en una guerra, que estamos combatiendo, y que la mejor forma de ganar es cuando vivimos para ti, pero cuando compartimos de ti a otros. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra es tan buena, es tan viva, es tan eficaz. Gracias, Señor, por lo que ha sido el aliento para mi corazón y espero así también para mis hermanos. Pero ruego, Señor, ruego que si hay alguien, Señor, que tal vez esté sufriendo, pero por un evangelio pervertido, que esté sufriendo, Señor, porque cree, Señor, de que de esa manera va a lograr su salvación o que va a lograr no perder su salvación. Si está creyendo eso, Señor, ayúdale a que pueda poner toda su fe en la perfecta obra de Cristo, en la persona
que ha muerto por todos nuestros pecados y ha resucitado para darnos vida eterna. Gracias por esa seguridad que tenemos en Cristo. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Estamos en contacto y bueno, estamos a las órdenes, ¿sí? En lo que podamos ser útiles, estamos para servirles.